El aire de finales de primavera en el sur de California era un cruel engaño. Llevaba el aroma del jazmín y los cítricos en flor, una fragante promesa de alegría y nuevos comienzos que se sentía como un insulto personal. Bodas. Se suponía que eran estas grandes declaraciones de amor eterno, ¿no? Un testimonio de dos almas tejiendo juntas sus destinos, un brillante faro de esperanza en un mundo cínico. Una vez, me había tragado toda esa narrativa de comedia romántica, anzuelo, línea y plomada, mi corazón casi estallando con una ingenua, casi vergonzosa creencia en el poder del felices para siempre. Pero en algún lugar a lo largo del sinuoso, a menudo traicionero camino de mi propia vida, esa creencia se había desmoronado, erosionada por el lento e insidioso goteo de un amor que se había agrietado. Ahora, las bodas se sentían menos como celebraciones gozosas y más como escenarios iluminados con dureza, exponiendo las grietas y líneas de falla a menudo invisibles en las realidades cuidadosamente construidas de todos, especialmente cuando eras solo un rostro entre la multitud, no el radiante centro de atención. Esta particular tarde de sábado, bañada en la quintaesencia del dorado sol de California que tanto adoran los folletos de viaje, era un excelente ejemplo de esta cruel ironía. Habíamos llegado a la finca, una extensa bodega que apestaba a dinero viejo y susurraba sobre fondos fiduciarios y casas de vacaciones. Bennett, el hermano mayor de mi esposo Julián, claramente no había escatimado en gastos para su gran día. Todo brillaba con una mezcla casi ofensiva de tonos marfil y champán, reflejando los rayos del sol como una escena sacada de una revista de novias de alta gama. Julián, siempre la imagen de la sofisticación de la costa este trasplantada a la costa oeste, se ajustó la chaqueta de su traje a medida con ese aire de elegancia sin esfuerzo que solía encantarme pero que ahora se sentía distante, teatral. Mientras tanto, yo intentaba manejar a nuestra hija de 7 meses, Daisy, que actualmente usaba mi cadera como mordedor. Sus mejillas estaban sonrojadas de un dulce tono rosa bebé, y sus grandes y confiados ojos contemplaban el espectáculo con una inocencia que afortunadamente la protegía del bajo rumor de tensión que vibraba debajo de mi sonrisa cuidadosamente aplicada. A decir verdad, la mera idea de asistir a esta elaborada fiesta me había llenado de un plomo de temor. Daisy estaba en medio de la dentición, un implacable ciclo de quejidos y noches de insomnio alimentado por pequeños dientes afilados como navajas que intentaban liberarse. Mis propias reservas rondaban entre vacías y peligrosamente agotadas. Y para empeorar las cosas, Julián había estado ausente, de mal genio, incluso cortante. Cada llamada telefónica entrecortada, cada gesto desdeñoso de su mano, se sentía como otro ladrillo en el muro que crecía constantemente entre nosotros. Pero Julián, con ese tono exasperantemente tranquilo, pero completamente inflexible que adoptaba cuando quería salirse con la suya, el que no dejaba lugar para la discusión e implicaba que yo estaba siendo irrazonable, había dictado la ley. No vamos a armar un escándalo, Vivian, había declarado, el uso formal de mi nombre completo una clara indicación de que la conversación había terminado antes de que siquiera comenzara. Es la boda de Bennett. Necesitas dar la talla. Así que, hice lo que siempre hacía. Me tragué el nudo de agotamiento y resentimiento que residía constantemente en mi garganta, luché con mi rebelde cabello hasta convertirlo en un elegante moño que no hacía nada por mi rostro, y me puse el vestido verde esmeralda que había elegido. Un vestido que me hacía sentir menos como una persona y más como un accesorio cuidadosamente elegido para su imagen perfectamente curada. Incluso practiqué sonreír en el espejo del baño hasta que mi reflejo me devolvió algo que se parecía vagamente a la felicidad genuina, una hueca imitación de la vibrante mujer que solía ser. Encontramos nuestros asientos asignados cerca del frente, una posición que se sentía menos como un honor y más como estar colocado bajo un microscopio. Directamente delante de nosotros se sentaban Bennett y su nueva esposa, Chloe, prácticamente irradiando ese nauseabundo brillo de recién casados que se sentía tanto extraño como un eco desvanecido de una vida que una vez conocí. Julián, debo admitir, prácticamente irradiaba orgullo fraternal. Siempre había idolatrado a Bennett, una dinámica que a veces sentía que eclipsaba la conexión que supuestamente compartíamos. Era una verdad tácita, un peso silencioso que a menudo me oprimía. Acomodé suavemente a Daisy en mi regazo, su pequeño cuerpo sorprendentemente denso y cálido contra mí. Anhelando algún pequeño gesto de conexión, alcancé la mano de Julián. Mis dedos rozaron los suyos, y él retrocedió como si hubiera tocado una estufa caliente. El casi imperceptible estremecimiento, la sutil tensión alrededor de sus ojos, me envió una nueva ola de soledad.
Luego, se inclinó, su aliento fresco contra mi oído, su voz un susurro bajo y cortante. «No hagas esto sobre ti, Vivian», murmuró, su mirada lanzándome una fría advertencia que desmentía la atmósfera de celebración. «Solo estás sosteniendo al bebé hoy. Luce presentable. Guarda silencio». Y así, el aire pareció desinflarse a mi alrededor. Me sentí hueca, como si alguien hubiera alcanzado dentro y sacado mi misma esencia, sin dejar nada más que una frágil cáscara. La casual crueldad de sus palabras, el absoluto desprecio por mi identidad, me golpearon como un golpe físico en el pecho. Una risa seca y sin humor escapó de mis labios, un patético intento de enmascarar el repentino aguijón de las lágrimas que pinchaban en el fondo de mis ojos. Robé una mirada a las otras esposas esparcidas por el impecablemente decorado lugar, sus rostros serenos y compuestos, su postura perfecta. Un pensamiento escalofriante se deslizó en mi mente. Estaban todas simplemente desempeñando sus roles asignados, figuras silenciosas en las vidas cuidadosamente orquestadas de sus maridos, valoradas solo por su capacidad para producir descendencia y mantener una cierta fachada social. Pero no lloré. No entonces. No en ese crudo y expuesto momento de absoluta devaluación. Me tragué el sabor amargo de la humillación y me concentré en Daisy, en el suave cabello de su nuca, en la inocente confianza reflejada en su amplia e impávida mirada. Cuando comenzaron los discursos, un pesado silencio cayó sobre la multitud. La madre de Bennett, una gran dama con el cabello plateado perfectamente peinado y ojos que contenían toda una vida de juicios tácitos, fue la primera. Su voz tembló levemente mientras relataba anécdotas cuidadosamente seleccionadas de la infancia de Bennett y Julián, pintando una imagen de idílica camaradería entre hermanos que se sentía tremendamente desconectada de la tensa cortesía que generalmente presenciaba entre ellos. El padre de Bennett siguió, pronunciando una serie de chistes de papá que aterrizaron con un golpe, provocando una risa educada, casi compasiva de los invitados. Luego, fue el turno de Julián. Se puso de pie, todo un profesional exitoso, su voz suave y segura mientras hablaba de los lazos familiares, la tradición y el apoyo inquebrantable que definía su educación. Era encantador, pulido, la imagen del devoto hermano. Entonces, en un momento que se sintió tanto surreal como extrañamente inevitable, Bennett, su rostro enrojecido por la alegría de la celebración y completamente ajeno a la mina emocional en la que estaba sentada, se volvió hacia mí con una amplia y expectante sonrisa. Y ahora, nos encantaría escuchar algunas palabras de Vivian. La cabeza de Julián se giró bruscamente, sus ojos se fijaron en los míos con una intensidad láser que decía mucho. «No tienes que hacerlo», dijo, su voz un tono bajo y gutural que contenía más amenaza que tranquilidad. Pero algo estalló dentro de mí. Una pequeña grieta apareció en la pared cuidadosamente construida de mi conformidad, y una astilla de desafío asomó a través. Me puse de pie, mis piernas sintiéndose temblorosas y desconocidas debajo de mí. El micrófono se sentía frío y extraño en mi mano, más pesado de lo que sugería su delicada apariencia. Mi corazón golpeaba frenéticamente contra mis costillas, un frenético redoble tan fuerte que casi ahogó los educados aplausos que resonaron en la sala. Todos los ojos estaban puestos en mí, y los de Julián, podía sentirlos taladrándome, una silenciosa orden de guardar silencio. Comencé, mi voz apenas un susurro. Me aclaré la garganta, respiré hondo y tembloroso, y lo intenté de nuevo, forzando una apariencia de compostura. «Gracias por la invitación, Bennett, Chloe». No estaba exactamente preparada para hablar, pero las bodas son significativas, ¿no? Momentos que se graban en nuestros recuerdos. Un murmullo de educados asentimientos recorrió a los invitados. «Recuerdo mi propia boda», continué, mi mirada deslizándose brevemente hacia Julián, cuyo rostro era ahora una máscara de tensa neutralidad. Tenía 26 años. Llena de esperanzas, tal vez un poco ingenua. Sinceramente creía que me casaba con alguien que realmente me veía, la verdadera yo, debajo de la superficie. Un sutil cambio en la atmósfera, un susurro de inquietud, emanó de una de las mesas impecablemente vestidas. Forcé una sonrisa más amplia, una curva quebradiza, casi histérica de mis labios, como si estuviera compartiendo una anécdota alegre. Recuerdo haber pensado, este es el comienzo de nuestro para siempre. Pero lo que no sabía entonces, lo que solo estoy empezando a entender ahora, es que a veces, para siempre, puede sentirse mucho como una jaula dorada. Uno se pinta estas imágenes en la cabeza, ¿no?
Continué, mi voz ganando una resonancia temblorosa que atravesó el atónito silencio de la recepción de la boda. No eran las resonantes declaraciones de un orador público experimentado, sino algo más crudo, más expuesto. Perezosos domingos por la mañana con el olor del café recién hecho flotando por la casa, el periódico extendido sobre la mesa de la cocina. Susurrando nombres en la oscuridad, tontos y esperanzados apodos para las pequeñas vidas que uno sueña con crear. Alguien alcanzando tu mano a través del reposabrazos del cine, una silenciosa seguridad en la oscuridad compartida. El cómodo desorden de la vida cotidiana, un fregadero lleno de platos, una cesta de la ropa desbordante, una pareja que ve la belleza en el caos, el amor en lo mundano. Un suspiro colectivo pareció recorrer la habitación, un reconocimiento compartido de esos universales sueños domésticos. La cabeza de Julián se inclinó muy levemente, un cambio apenas perceptible en su postura, un parpadeo en sus ojos generalmente impasibles que insinuaba algo indescifrable. Pero entonces, insistí, las palabras fluyendo ahora con una desesperada urgencia, una presa de verdades tácitas finalmente cediendo. La vida tiene esta divertida manera de lanzarte una curva. Parpadeas, y de repente los años se han evaporado. Miras a tu alrededor, y el vibrante tapiz que pensabas que estabas tejiendo se ha desvanecido en algo. ¿Veis? Ya no eres una parte vital del paisaje, un CEO arquitecto de esta existencia compartida. Te has convertido en ruido de fondo. Un accesorio esperado, como los cojines decorativos en el sofá. O peor, un accesorio conveniente, algo para mostrar pero no para interactuar realmente. Un recipiente. Escuche el agudo y distintivo sonido de los cubiertos chocando contra la porcelana en algún lugar de la silenciosa extensión. El silencio se intensificó, roto solo por los suaves gorgoteos de Daisy desde donde estaba acurrucada contra mi cuñada, completamente ajena al terremoto emocional que estaba provocando. Mi agarre en el micrófono se apretó, mis nudillos blancos, esta fría pieza de metal de repente sintiéndose como lo único sólido en un mundo que sentía que se disolvía a mi alrededor. Mi mirada permaneció fija en Julián, un silencioso desafío en mis ojos. Y comienzas a notar estas pequeñas cosas, continué, mi voz ganando una frágil firmeza, los sutiles cambios que desgastan tu sentido de identidad. La forma en que sus ojos se deslizan más allá de los tuyos en la mesa del desayuno. La forma en que responden a tus preguntas con un distraído, ajá, mientras se desplazan por sus teléfonos. La forma en que tu tacto, una vez una chispa, ahora provoca un suspiro apenas disimulado. Y a veces, mi voz se quebró ligeramente, la emoción cruda amenazando con abrumarme. A veces la persona a la que prometiste para siempre, la que una vez juró que era su todo, se estremecerá cuando los alcances en la cama. No por ira, no por alguna pelea dramática, sino porque te has convertido en un extraño. Alguien a quien ya no ven verdaderamente. Una ola de incomodidad recorrió visiblemente a los invitados. Vi a Chloe, la nueva esposa de Bennett, intercambiar una mirada de preocupación con su madre. Pero no podía parar. La verdad, una vez desatada, tenía un impulso propio. Bennett, Chloe, dije, girándome ligeramente para dirigirme a los desconcertados recién casados, mi voz suavizándose con un genuino deseo por su felicidad. Sinceramente, espero que ustedes dos nunca pierdan de vista al otro. No cuando las facturas se acumulen, no cuando el bebé los mantenga despiertos toda la noche, no cuando la vida les dé sus inevitables golpes. Porque en el momento en que dejan de ver verdaderamente a la persona a su lado, ahí es cuando la música muere. Ya no es un matrimonio, son solo dos personas compartiendo un código postal. Con eso, le devolví el micrófono a un visiblemente atónito Bennett, el peso de mis palabras tácitas colgando pesadamente en el aire. Me giré y salí del escenario improvisado, mis piernas sintiéndose como si estuvieran hechas de gelatina. Las miradas se sintieron como golpes físicos. No miré a Julián. No podía soportar ver la tormenta que se gestaba en sus ojos. Solo me concentré en alcanzar a Daisy, su pequeño y cálido cuerpo, una presencia que me anclaba en el vertiginoso vórtice de mis emociones. La recogí, inhalando el dulce y lechoso aroma de su cabello, aferrándome a ella como si fuera la única ancla en mi vida. Julián no me siguió de inmediato. Permaneció congelado, una estatua tallada en incredulidad y furia. Cuando finalmente vino tras de mí, fue afuera, cerca del aparcacoches donde el olor a gases de escape se mezclaba con la persistente dulzura del pastel de bodas. ¿Qué demonios fue eso? Siseó, su voz baja y venenosa,
sus ojos brillando con una rabia controlada que me envió un escalofrío por la espina dorsal. ¿Estás loca? Dije la verdad, Julián, dije, mi voz sorprendentemente tranquila a pesar del temblor que recorría mis manos. Dio un amenazante paso más cerca, su alta figura proyectando una larga sombra sobre mí. Acabas de humillarme frente a todos los que conozco. Número 1, dije, encontrando su furiosa mirada con un nuevo y silencioso desafío. Les recordé que soy una persona, no un electrodoméstico. Sus fosas nasales se ensancharon, su mandíbula apretada. Sube al coche, Vivian. Nos vamos a casa. Lidiaré con esto más tarde. No se ofreció a llevar a Daisy, ni siquiera la miró. Simplemente se giró y regresó hacia la brillantemente iluminada recepción, dejándome parada sola en el crepúsculo, una mujer a la deriva en los restos de su propio silencio cuidadosamente construido. El viaje a casa fue un borrón de acusaciones tácitas y resentimiento a fuego lento. Daisy durmió profundamente en la parte de atrás, su inocente sueño un marcado contraste con la agitación que se agitaba dentro de mí. Por primera vez en lo que se sintió como una eternidad, me permití llorar. No las silenciosas y ocultas lágrimas que había derramado en la intimidad del baño, sino un crudo y gutural torrente de dolor, ira y una aterradora sensación de ¿libertad? La mañana después de la boda, Julián actuó como si mi explosión emocional en la boda de su hermano no hubiera sido más que un mal sueño. Se sirvió su habitual café artesanal, besó la cabeza de Daisy con un beso despectivo y se desplazó por su fuente de noticias como si fuera otro domingo por la mañana. Yo estaba de pie junto a la isla de la cocina, mirándolo, sintiendo que era un extraño que de alguna manera había tomado residencia en mi vida. Mi cuerpo me dolía por el constante levantamiento de Daisy, mi pecho apretado con un nudo de lágrimas no derramadas y resentimientos tácitos. Pero él no me miró a los ojos. No realmente. No me había visto verdaderamente en lo que se sentía como una eternidad. Voy a correr, anunció, su tono plano, sin siquiera molestarse en hacer contacto visual. Bennett y Chloe van a pasar más tarde. Intenta mantener las cosas civilizadas. Parpadeé, el casual desprecio golpeándome como una bofetada. ¿Eso es todo? Hizo una pausa, con las cejas levantadas en esa familiar expresión de fingida incomprensión. ¿Qué más hay que decir? No respondí. ¿Cuál era el punto? Julián no se disculpaba. No conmigo, de todos modos. No siempre había sido así. Cuando nos conocimos, era cautivador. Un torbellino de encanto y ambición, con una sonrisa desarmadora y ojos que parecían ver a través de mí. Notaba las pequeñas cosas entonces. La forma en que me mordía el labio cuando estaba concentrada, las páginas dobladas de mis novelas favoritas, la forma ligeramente desafinada en que tarareaba la radio. Pero en algún momento, el enfoque había cambiado. Sutilmente al principio, como el lento desvanecimiento de una fotografía. Comenzó a ofrecer críticas útiles de mis opiniones en las cenas, su tono impregnado de un condescendiente aire de superioridad intelectual. Dejó de alcanzar mi mano en público, un pequeño gesto que decía mucho sobre el creciente abismo entre nosotros. Luego, cuando descubrimos que esperábamos a Daisy, su entusiasmo inicial pareció transformarse en una silenciosa resignación. No ira, no crueldad, solo un escalofriante desapego, como si me hubiera convertido menos en una pareja y más en un proyecto. Y después de que llegó Daisy, la trató con una similar y distante cortesía, alegando que tenía miedo de hacerlo mal. Los meses se convirtieron en medio año, y nunca pareció ganar confianza. El interminable ciclo de alimentaciones, cambios de pañales y llantos de la mitad de la noche recayó directamente sobre mis hombros. Cuando tímidamente le pregunté si tal vez podía encargarse de la hora del baño, realmente se rió entre dientes. Eres la natural, Vivian. Instinto maternal y todo eso. No era instinto. Era pura y dura extenuación. Era un modo de supervivencia. Cuando Bennett y Chloe llegaron más tarde esa tarde, pegué la misma tensa sonrisa que había estado usando durante meses, una máscara de normalidad que se sentía cada vez más sofocante. Chloe, bendito sea su inconsciente corazón, habló efusivamente sobre la boda, pasando por alto por completo la corriente subterránea de tensión que crepitaba en el aire. Bennett, sin embargo, siguió lanzándome incómodas miradas, un silencioso reconocimiento de que algo había salido terriblemente mal. Más tarde esa noche, después de que Daisy finalmente se durmió y la casa estaba en silencio,
Encontré a Julián en su estudio, la puerta ligeramente entreabierta. Estaba en su computadora, con el ceño fruncido en concentración. Dudé por un momento, luego empujé suavemente la puerta. ¿Julián? Levantó la vista, su expresión endureciéndose instantáneamente. ¿Qué? Necesitamos hablar sobre lo que pasó en la boda. Suspiró, pasándose una mano por su cabello perfectamente peinado. Honestamente, Vivian, pensé que íbamos a dejar morir eso. Estabas claramente emocional. ¿Emocional? La palabra se sintió como una gran subestimación. Julián, me dijiste que solo era un portabebés. Me despediste frente a toda tu familia. Se recostó en su silla de cuero, su mirada fría y desdeñosa. No quise decir eso así. Estabas preocupada. Solo quería que te concentraras en lucir presentable. ¿Presentable? La palabra resonó en la tranquila habitación, impregnada de amarga ironía. Entonces, ¿mi único valor está en cómo me veo? Se encogió de hombros, evitando mis ojos. No seas dramática. Fue un día estresante. ¿Estresante para quién, Julián? Pregunté, mi voz temblando ligeramente. Porque pasé todo el día sintiéndome invisible y completamente inútil. Finalmente me miró alada de nuestro matrimonio. Esa noche, mientras yacía en la cama a su lado, su respiración uniforme y ajena, un nuevo pensamiento echó raíces en mi mente. No era un gran y dramático plan de escape, todavía no. Era más pequeño, más insidioso. Una diminuta semilla de rebelión, un silencioso susurro de basta. Y con ese pensamiento, una idea peligrosa comenzó a formarse, un secreto que guardaría ferozmente, un giro que lo cambiaría todo. No me iba a ir. Iba a hacer que viera. Que realmente viera lo que había perdido. La mañana después de la metafórica bomba que había lanzado en la boda de Benetichloe se sintió inquietantemente normal. Era el tipo de inquietante calma que precede a una gran tormenta, el cielo de un azul engañosamente claro mientras la presión aumenta, invisible, inaudita, hasta que finalmente desata su furia. Julián siguió su habitual rutina dominical con un escalofriante desapego. El zumbido de la costosa máquina de café espresso, el crujido del periódico dominical, el beso superficial en la frente de Daisy, todo estaba allí, una meticulosa coreografía de domesticidad. Lo observé desde el otro lado de la isla de la cocina, sintiéndome como un antropólogo observando una especie particularmente desconcertante. La casual crueldad de su desprecio la noche anterior, la forma en que había descartado mi dolor como mera emotividad, había solidificado algo dentro de mí. La frágil semilla de rebelión había comenzado a echar raíces. Ese día, la idea peligrosa, que había parpadeado en la oscuridad de nuestro dormitorio, se solidificó en un plan. No se trataba de una dramática confrontación o una llorosa súplica por un cambio. Se trataba de algo mucho más pragmático, algo que resonaba con la feroz protección que sentía por Daisy. Comencé a hacer listas. No del tipo enojado y acusatorio que detallaba cada fracaso de Julián, ni los fantásticos escenarios de venganza que se desarrollaban en los oscuros rincones de mi mente. Estas eran listas prácticas, basadas en la cruda realidad de la necesidad de crear una vida para Daisy y para mí, independiente del hombre que se sentía cada vez más como una jaula bellamente diseñada. Una cuenta bancaria separada. Investigación sobre centros de cuidado infantil de buena reputación. La logística de encontrar un apartamento, tamaño, ubicación, asequibilidad. Se sentía surrealista, como si estuviera planeando meticulosamente una estrategia de salida para un personaje en una película, no mi propia vida. Pero con cada elemento que anotaba, un sentido de propósito, por pequeño que fuera, comenzaba a florecer en el árido paisaje de mi desesperación. Había sido diseñadora web independiente antes de la llegada de Daisy, una profesión que permitía flexibilidad y una pizca de realización creativa. Pequeños clientes, principalmente empresas locales que necesitaban una actualización del sitio web o un nuevo logotipo. Nada que me hiciera aparecer en la portada de Wired, pero era mío. Una pieza tangible de mi identidad que existía fuera de los confines de la esposa de Julián o la madre de Daisy. Julián, por supuesto, había considerado innecesario que yo trabajara. Sus ingresos eran más que suficientes. Y además, había argumentado con esa familiar mezcla de condescendencia y falsa preocupación. ¿Qué clase de madre confiaría a su bebé a extraños solo para jugar con sitios web? Sus palabras,
goteando con un sutil juicio que siempre encontraba su marca, habían silenciado efectivamente mis aspiraciones. Pero esa noche, después de que Julián se había retirado a su estudio, el suave resplandor de la pantalla de su computadora iluminando su rostro ajeno, resucité silenciosamente esa parte de mí misma. Los familiares iconos de mi software de diseño brillaron en la pantalla de mi computadora portátil como faros en la oscuridad. Cuando el lienzo en blanco de un nuevo proyecto se abrió ante mí, una ola de algo parecido a la esperanza me inundó. No se trataba del dinero, todavía no. Se trataba de reclamar una parte de mí misma que pensaba que se había perdido, enterrada bajo capas de domesticidad y la sutil erosión de Julián de mi autoestima. Julián, mientras tanto, continuó su rutina de veladas. El tenue aroma del costoso whisky y un genérico perfume de una tienda departamental se aferraban a sus camisas a medida. Cenas de clientes, ofrecía a modo de explicación, sus ojos ligeramente vidriosos, su comportamiento distante. No presioné. Me había vuelto fluida en el lenguaje de sus evasiones, las narrativas cuidadosamente construidas diseñadas para mantenerme a distancia. Luego llegó el martes por la mañana cuando Daisy se despertó con la cara enrojecida y una fiebre preocupantemente alta. El pánico apretó mi pecho. Llamé a Julián a su oficina, mi voz tensa por la preocupación. Su impecablemente eficiente asistente respondió, su tono nítido e impersonal. Soy Vivian. Daisy no se encuentra bien. Necesito llevarla a urgencias. Hubo una breve pausa, luego la voz de Julián, fría e irritada, se filtró a través del teléfono. Puedes encargarte de esto, Vivian. ¿Por qué me llamas por cada pequeña cosa? Esto no es cada pequeña cosa, Julián, dije, mi voz temblando ligeramente, atónita por su insensibilidad. Tiene una fiebre de 103. Estoy preocupada. Estoy en una reunión, espetó, la impaciencia evidente en su tono. Entonces, la línea se cortó. Clic, abrigué a Daisy en su asiento de seguridad para el automóvil, mis manos temblando, un frío nudo de miedo apretándose en mi estómago. Las 3 horas que pasé sola en la estéril y brillantemente iluminada sala de espera de la clínica de urgencias se sintieron como una eternidad. Cuando la enfermera preguntó, con voz amable, si su padre se uniría a nosotros, simplemente dije, no está ocupado. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, un marcado testimonio de la realidad de mi matrimonio. Esa noche, mientras Daisy finalmente dormía inquietamente en su cuna, di otro pequeño y significativo paso hacia mi independencia. Abrí una cuenta bancaria separada en línea. Había unos míseros $184 en ella, un pago residual de un cliente independiente olvidado hace mucho tiempo que había descuidado cancelar sus pagos automáticos. Se sintió como una fortuna, una pequeña semilla de libertad financiera. La semana siguiente, impulsada por una desesperada esperanza y un creciente sentido de urgencia, solicité 2 pequeños trabajos independientes que encontré en línea. Pagaban casi nada, apenas lo suficiente para cubrir unas pocas semanas de comestibles, pero ese no era el punto. Era una prueba. Prueba de que todavía podía hacer algo, de que todavía podía ser algo más que la esposa de Julián y la madre de Daisy. Una de las clientas, una mujer llamada Sara de Colorado, me envió un mensaje después de que entregué los conceptos de diseño iniciales. Esto es hermoso. Realmente entendiste lo que estaba buscando. Muchas gracias. Me quedé mirando sus palabras durante mucho tiempo, el simple acto de reconocimiento sintiéndose como un salvavidas. Habían pasado meses, tal vez incluso años, desde que Julián había ofrecido un cumplido genuino. Su comunicación se había reducido a una serie de breves y transaccionales demandas. Daisy necesita más toallitas. Nos estamos quedando sin fórmula orgánica. Limpia el refrigerador. Una noche, mientras estaba doblando la ropa, la mundana tarea sintiéndose como otro símbolo de mi disminuida existencia, Julián entró en el cuarto de lavado sosteniendo una camisa de vestir que no había planchado según sus exigentes estándares. Te estás volviendo descuidada, Vivian, dijo, su tono impregnado de esa familiar condescendencia. Lo miré, realmente lo miré, notando por primera vez las finas líneas de estrés grabadas alrededor de su boca, líneas que parecían profundizarse cada vez que me hablaba con ese tono condescendiente. No dije nada, simplemente me volví hacia la secadora, el zumbido de la máquina un pequeño acto de desafío. Se quedó allí por un momento, tal vez esperando una disculpa, una llorosa admisión de mi insuficiencia. Pero no ofrecí nada.
Ya no era su mueble meticulosamente mantenido. 2 semanas después del susto de la fiebre de Daisy, un correo electrónico aterrizó en mi bandeja de entrada que hizo que mi corazón diera un vuelco. Era una oferta de trabajo, un rediseño completo del sitio web para una organización sin fines de lucro en Vermont. El pago era más que todos los otros pequeños trabajos combinados, lo suficiente como para comenzar a construir un colchón financiero real. Más importante aún, el correo electrónico transmitía un sentido de respeto por mis habilidades y mi tiempo. Trabajaría de forma remota, estableciendo mis propios horarios, comunicándome directamente con el cliente. Trabajé en ello hasta altas horas de la noche, después de que Daisy se durmió, impulsada por café tibio y una desesperada esperanza por un futuro diferente. No fue fácil, haciendo malabares con los plazos y el cuidado de los niños, pero me dio algo que Julián no podía tocar: impulso. Comencé a ocultar recibos, ahorrando meticulosamente cada dólar que podía guardar. Vendí algo de mi ropa vieja en línea, pequeñas transacciones que no levantarían las sospechas de Julián. Mantuve todo en silencio, un secreto cuidadosamente guardado. Entonces, sucedió algo inesperado. Un mensaje apareció en mi fuente de redes sociales, un nombre que no había visto en años. Olivia, una vieja amiga de la universidad. Oye, vi tu nombre en el sitio web de un cliente. ¿Sigues haciendo trabajo independiente, Vivian? No habíamos hablado en 6 años. Un vacilante sí escrito antes de que pudiera pensarlo demasiado. Principalmente noches. Bebé en casa. ¿Quieres ponerte al día? Estoy en la ciudad la próxima semana. Mi estómago se apretó. A Julián no le gustaría esto. No le gustaba ninguna mujer que me recordara que tenía una vida antes que él. Aún así, estuve de acuerdo. Nos reunimos en una cafetería cerca de la biblioteca, territorio neutral. Incluso me maquillé por primera vez en meses, no por vanidad, sino por armadura. Olivia se veía casi exactamente igual, sonrisa brillante, risa contagiosa, un torbellino de energía. «Te ves genial», exclamó, abrazándome cálidamente. Cansada, pero bien, sonreí, las palabras sintiéndose sorprendentemente honestas. Hablamos durante horas, poniéndonos al día sobre los viejos tiempos, amigos en común, nuestras carreras. Ofrecí una versión sanitizada de mi vida actual, omitiendo cuidadosamente las grietas en la apariencia. Pero Olivia, siempre perspicaz, lo vio todo. «¿Estás bien, Vivian?», preguntó en voz baja, su habitual comportamiento alegre suavizándose con preocupación. «No quiero entrometerme, pero pareces como si estuvieras conteniendo la respiración». Hice una pausa, insegura de cuánto podía revelar. «Estoy tratando de volver a ser yo misma», finalmente admití, las palabras sintiéndose como un pequeño acto de liberación. Sus ojos se suavizaron con comprensión. «Si alguna vez necesitas algo, ayuda real, estoy aquí. Mi firma tiene un estipendio para el cuidado infantil. A veces contratamos diseñadores remotos. ¿Puedo mencionar tu nombre?». Parpadeé, sorprendida por su oferta. «¿Harías eso?». Ella asintió con firmeza. «Eras la mejor de nuestra clase, Vivian. Siempre pensé que te habías rendido demasiado pronto». Esa noche, el sueño me eludió. Me quedé despierta mirando al techo, el fantasma de mi antiguo yo, la ambiciosa joven que había soñado con agencias creativas y luces de la ciudad, no pañales y silencios cortados, susurrando en mi oído. 2 días después, desempolvé mi currículum y se lo envié a Olivia. No le dije a Julián. No se daría cuenta hasta que la confirmación del correo electrónico aterrizara en nuestra bandeja de entrada compartida. Y cuando lo hiciera, la tormenta finalmente estallaría. Pero esta vez, no me tomaría desprevenida. Tenía un salvavidas. Y por primera vez en mucho tiempo, un frágil zarcillo de esperanza comenzó a desplegarse en mi pecho. El rastro de papel digital era mi arma secreta. Cada correo electrónico guardado, cada factura meticulosamente archivada para la organización sin fines de lucro de Vermont, cada mensaje positivo de Sara en Colorado, eran migas de pan que me sacaban del sofocante bosque de mi matrimonio. Julián, bendito sea su inconsciente corazón, permaneció felizmente ajeno a la silenciosa revolución que se gestaba en las últimas horas después de que Daisy finalmente sucumbía al sueño. Continuó su rutina de tardías cenas de clientes y sesiones de gimnasio temprano por la mañana,
el abismo entre nosotros ensanchándose con cada día que pasaba. La confirmación del correo electrónico de la firma de Olivia aterrizó en nuestra bandeja de entrada compartida como una bomba de tiempo, pero por ahora, seguía siendo una silenciosa amenaza, una fuente secreta de creciente esperanza. La semana siguiente, la fachada cuidadosamente construida de Julián comenzó a mostrar finas grietas. La semana siguiente, la fachada cuidadosamente construida de Julián comenzó a mostrar finas grietas. Comenzó a notar los pequeños cambios en mi comportamiento, las horas extra que pasaba en mi computadora portátil después de que él se iba a la cama, las susurradas conversaciones telefónicas con Olivia que terminaba abruptamente cuando él entraba en la habitación. Hacía preguntas casuales y sondeadoras, su tono engañosamente ligero. ¿Ocupada con el trabajo, Vivian? ¿Poniéndote al día con las amigas? Cada pregunta se sentía como una sonda de terciopelo, un sutil intento de desenterrar los secretos que guardaba celosamente. Luego llegó el miércoles por la noche cuando entró en la cocina, el aroma de su costosa loción precediéndolo como una advertencia. Estaba cortando verduras para la cena, el rítmico golpe del cuchillo contra la tabla de cortar un pequeño acto de desafío contra la creciente tensión en la habitación. Se apoyó contra el mostrador, con los brazos cruzados, su mirada aguda. Noté un depósito en nuestra cuenta conjunta, declaró, su voz engañosamente uniforme. ¿Algo de Green Mountain Non-Profit? Mi despreocupación cuidadosamente practicada entró en acción. Ofrecí un encogimiento de hombros casual, mis manos aún moviéndose rítmicamente. Oh, eso es solo un pequeño proyecto independiente que acepté. Dinero extra para la futura educación de Daisy. Era una mentira calculada, un escudo necesario para proteger mis frágiles planes. Estudió mi rostro por un momento, con los ojos entrecerrados, pero finalmente pareció aceptar mi explicación, un destello de sospecha aún persistiendo en sus profundidades. Por ahora. La verdadera grieta en su realidad cuidadosamente construida vino en forma de una aplicación. Estaba desplazándome ociosamente por las redes sociales una noche, la luz azul de mi teléfono la única iluminación en la habitación oscura, cuando la vi. Un icono desconocido, austero y utilitario, etiquetado simplemente como Track Pro. Supe, con una repugnante certeza que apretó mi estómago, que no la había descargado. Una ola de escalofriante temor me inundó. Mis dedos temblaron mientras tocaba el icono, encontrándome con una solicitud de contraseña que no reconocí. Una rápida y furtiva búsqueda en línea confirmó mi horrible sospecha. Era una sofisticada aplicación de seguimiento, capaz de monitorear la ubicación, los mensajes de texto, los registros de llamadas, incluso el acceso al micrófono. Julián. La revelación me golpeó con la fuerza de un golpe físico. La violación fue absoluta, una escalofriante invasión del último santuario de mis pensamientos privados. Eliminé la aplicación al instante, un pequeño y silencioso acto de rebelión frente a su insidioso control. El descubrimiento envió una nueva ola de paranoia estrellándose contra mí. Si era capaz de este nivel de vigilancia, ¿qué otras tácticas insidiosas estaba empleando? Los muros cuidadosamente construidos de mi mundo secreto se sintieron repentinamente endebles. A la mañana siguiente, impulsada por una desesperada necesidad de protegerme a mí misma y a Daisy, examiné meticulosamente su pañalera, el modesto repositorio de mis documentos más cruciales. Y entonces encontré el vacío. La pequeña y discreta carpeta que contenía copias de mis contratos independientes, la oferta de trabajo de Olivia y la información minuciosamente investigada sobre los apartamentos locales, desapareció. Una ola de náuseas amenazó con abrumarme, seguida rápidamente por una oleada de fría y dura resolución. Lo sabía. De alguna manera, las paredes tenían oídos, y él había escuchado mis susurrosos planes. Las lágrimas eran un lujo que no podía permitirme. El pánico era una debilidad que me negaba a permitirme. Creé un nuevo escondite de emergencia, aún más pequeño y astutamente oculto. Mi pasaporte, el certificado de nacimiento de Daisy, la escasa cantidad de efectivo que había logrado acumular, guardado en el forro de un viejo abrigo de invierno en la parte posterior del armario. No era lo ideal, pero era una medida temporal, un frágil escudo contra la tormenta que sabía que se avecinaba. Al día siguiente, orquesté una cita de juegos en una guardería cercana que Olivia había examinado. Solo para que Daisy se socialice, le ofrecí casualmente a Julián, quien asintió sin mirar hacia arriba desde su aplicación del mercado de valores. El centro era un vibrante centro de pinturas de dedos y risas,
los cuidadores irradiando una calidez que se sentía como un bálsamo para mi espíritu magullado. Una mujer llamada Sofía nos saludó con genuino entusiasmo, su amabilidad un marcado contraste con la escarcha emocional a la que me había acostumbrado en casa. Observé a través de la gran ventana como Daisy, inicialmente aferrada a mi pierna, se aventuraba tímidamente hacia un grupo de niños pequeños que construían una precaria torre de bloques, su rostro iluminándose con una vacilante sonrisa. Por primera vez en meses, la familiar culpa por querer algo para mí no me consumió. En cambio, un frágil sentido de autopermiso comenzó a florecer. Permiso para imaginar un futuro donde Daisy y yo no solo sobrevivíamos, sino que prosperábamos. Después, impulsada por un creciente sentido de urgencia, me desvié a una gran tienda de electrónica y compré un teléfono celular prepago con efectivo. Era un teléfono desechable, imposible de rastrear, una línea segura al mundo exterior. Esa noche, con Julián roncando suavemente a mi lado, hice la llamada. El número que había memorizado cuidadosamente, el salvavidas que rezaba para nunca necesitar realmente. Una mujer llamada Carmen respondió, su voz tranquila y profesional. «Tengo un niño pequeño», susurré, las palabras atrapadas en mi garganta. «Y creo que necesito irme. Pronto. Tal vez esta noche». No hubo preguntas indagatorias, ni exigencias de explicaciones que no estaba lista para dar. «Tenemos una habitación disponible», declaró simplemente. «Ven cuando estés segura». De vuelta en nuestro hogar cuidadosamente curado, Julián estaba sentado en la isla de la cocina, un vaso de líquido ámbar girando en su mano, su mirada inquietantemente fija en la mía. Su sonrisa era amplia, pero la calidez no llegaba a sus ojos. «¿Fuera de casa otra vez hoy, Vivian?» «Sí», respondí, tratando de mantener mi voz firme. «Solo haciendo recados». «Pareces tener muchos recados últimamente». Se levantó del taburete mientras pasaba, su presencia bloqueando repentinamente mi camino. No me estremecí, no traicioné el miedo que se enroscaba en mi estómago, pero el aire crepitaba con una tensión tácita. El juego había cambiado. Sabía que algo andaba mal. Esa noche, el sueño era un recuerdo lejano. Yací rígida junto a Julián, cada terminación nerviosa gritando, escuchando su respiración uniforme, la banda sonora de mi silencioso pánico. A las 2:57 a.m. Una hora que se sintió tanto arbitraria como significativa, me levanté de la cama. Las tablas del suelo gimieron una suave protesta mientras me deslizaba hacia la habitación de Daisy. Se agitó, un pequeño suspiro escapó de sus labios, luego volvió a su sueño tranquilo. Aparté un mechón de su frente, una silenciosa promesa de un mañana mejor. A las 3:30 a.m. El mundo exterior estaba envuelto en la oscuridad. Abrigué a Daisy con su manta más abrigadora, su pequeño cuerpo un reconfortante peso en mis brazos, y salí por la puerta trasera. El aire nocturno era fresco y llevaba el aroma de la tierra húmeda. Mis dedos buscaron a tientas las llaves del auto, el clic del desbloqueo resonando fuertemente en la quietud. La pequeña bolsa de emergencia, rápidamente reempaquetada, ya estaba en el maletero. El teléfono desechable, su pantalla brillando débilmente, estaba guardado de forma segura en mi bolsillo. Ajusté a Daisy en su asiento de seguridad, me subí al volante y agarré el volante, mis nudillos blancos. No me atreví a mirar hacia atrás a la casa. No hasta que vi la luz del porche trasero encenderse, proyectando una larga y ominosa sombra. Julián estaba de pie en la puerta, una silueta oscura contra el suave resplandor, todavía descalzo. Durante un largo y congelado momento, no se movió. Luego, lenta y deliberadamente, levantó la mano. No en un saludo, no en un gesto de despedida. Pero apuntando directamente a mi auto. No era ira lo que vi en su postura, sino un escalofriante saber. Mi pie golpeó el acelerador. No esperé a ver si corría tras de nosotros. No esperé a escuchar las palabras que pudiera gritar. Conduje hacia la oscuridad del amanecer, dejando atrás la vida que ya no podía soportar, la imagen del dedo acusador de Julián, un escalofriante gancho que prometía una confrontación por venir. Las primeras semanas en el refugio fueron una mezcla surrealista de agotamiento y una frágil y floreciente esperanza. El constante rumor del trauma compartido, la estricta seguridad, la omnipresente conciencia de los peligros de los que había escapado, era un mundo aparte de la manicura perfección de mi antigua vida. Sin embargo, en medio del caos,
Había una silenciosa fortaleza, una feroz camaradería entre las mujeres que habían buscado refugio allí. María y Carmen, las trabajadoras del refugio, eran pilares de inquebrantable apoyo, su compasión un marcado contraste con el frío desapego de Julián. Daisy, sorprendentemente resistente, se adaptó rápidamente al nuevo entorno, su contagiosa risa un faro de luz en la atmósfera a menudo oscura. El proceso legal, sin embargo, fue un lento y agonizante arrastre. La batalla por la custodia con Julián se perfilaba como una brutal guerra de desgaste, librada con abogados y papeleo y narrativas cuidadosamente construidas. Julián, como era de esperar, me pintó como inestable, irracional, una mujer que había abandonado a su esposo e hijo sin provocación. Usó todas las armas a su disposición, su riqueza, sus conexiones, su capacidad para manipular las apariencias, para retratarse a sí mismo como la parte agraviada, el devoto padre luchando por el bienestar de su hija. Luego llegó la llamada de Bennett. Fue inesperado, casi discordante, escuchar su voz después de la tormenta de las últimas semanas. Vivian, comenzó, su tono vacilante, casi apologético. Chloe y yo. Vamos a tener una pequeña recepción. Una repetición, para las personas que no pudieron asistir a la gran boda. Hizo una pausa, luego agregó, realmente nos gustaría que estuvieras allí. Y que dijeras algunas palabras. Mi primer instinto fue negarme. La idea de enfrentar a Julián, de revivir el trauma de esa noche, me llenó de un visceral temor. Pero entonces, un destello de algo más se encendió dentro de mí. Un silencioso desafío, una necesidad de reclamar mi narrativa, de mantenerme erguida frente a sus intentos de silenciarme. Está bien, dije, mi voz sorprendentemente firme. Estaré allí. La recepción fue muy diferente del opulento espectáculo de la boda. Fue más pequeña, más íntima, celebrada en un restaurante local con un ambiente acogedor y rústico. Pero la tensión en el aire era palpable. Julián estaba allí, por supuesto, de pie en la parte de atrás de la habitación, con los brazos cruzados, su rostro una máscara de cuidadosamente controlado desdén. Ya había comenzado su campaña de desinformación, difundiendo su versión de la historia a cualquiera que quisiera escuchar. Para su madre, yo estaba en una instalación. Para la mía, me había llevado a Daisy sin previo aviso. Pero esta vez, estaba preparada. Tenía documentación. Tenía testigos. Tenía una abogada, una mujer feroz y brillante llamada Eleanor, que vio a través de la cuidadosamente construida farsa de Julián en minutos. El proceso del Tribunal de Familia aún estaba en sus primeras etapas, un largo y arduo camino por delante. Pero esta noche, este momento, era mío. Respiré hondo, el micrófono sintiéndose extrañamente familiar en mi mano. Miré a los invitados reunidos, mi mirada finalmente se detuvo en Julián, sus ojos taladrándome con una mezcla de ira y algo que no podía descifrar. Cuando hablé en la boda de Bennett y Chloe, comencé, mi voz clara y fuerte, dije que el matrimonio se trata de verse el uno al otro. Y lo dije en serio. Pero lo que no dije entonces, lo que no tuve la fuerza para decir, es que a veces tienes que verte a ti misma primero. Un silencio cayó sobre la habitación, todos los ojos fijos en mí. Pasé años, continué, mi voz ganando fuerza con cada palabra, creyendo que era menos. Que mi propósito era encogerme, guardar silencio, simplemente sobrevivir. Me convencí de que si desempeñaba mi papel a la perfección, el amor reaparecería mágicamente. Que la crueldad era temporal, una fase. Que la frialdad era solo estrés. Pero no lo era. Hice una pausa, mi mirada firme, encontrándome directamente con la de Julián. Me fui. Y fue lo más difícil que he hecho. No porque no amara, sino porque finalmente, verdaderamente me amaba a mí misma más que la comodidad de otra persona. No hubo aplausos. No hubo vítores. El silencio contenía el peso de la verdad, el poder del tácito entendimiento. Le devolví el micrófono, mis manos firmes, mi corazón sorprendentemente tranquilo. Mientras salía del escenario improvisado, pasé junto a Julián. Por primera vez en meses, lo miré a los ojos sin miedo, sin dudarlo. No dijo nada. No quedaba nada por decir. De vuelta en el refugio esa noche, abracé a Daisy con fuerza, su pequeño cuerpo cálido y tranquilizador contra mi pecho. Le susurré las mismas 3 palabras una y otra vez en su suave cabello, un mantra de esperanza y liberación. Somos libres. Pero la historia no termina ahí.
Hay un giro final, un gancho que te atrae incluso después de la aparente resolución. Porque la libertad, aprendí, no se trata solo de escapar. Se trata de reconstruir. Unos meses después, recibí un correo electrónico inesperado. Era de Eleanor, mi abogada. Adjunto había un documento, una orden de restricción que Julián había presentado contra mí. ¿Los motivos? Acoso y angustia emocional. Afirmó que mi discurso en la recepción de Bennett Ichloe le había causado daños irreparables a su reputación. La ironía era casi risible. El hombre que sistemáticamente me había despojado de mi dignidad ahora se hacía pasar por la víctima. Pero esto no era solo una maniobra legal. Este era un acto final de control, un desesperado intento de silenciarme, de arrastrarme de vuelta al vórtice de su manipulación. Pero ya no era la mujer que se acobardaba de miedo. Había encontrado mi voz, mi fuerza, mi comunidad. Y estaba lista para luchar. ¿El gancho? La lucha no era solo por mí. Era por cada mujer que alguna vez había sido silenciada, cada voz que había sido disminuida. E iba a asegurarme de que Julián, y el mundo, escucharan mi rugido.